Buenas noches. Mi nombre es Nairobi Rosa, directora de Servicios Comunitarios y Residenciales de One Holyoke. Gracias por venir al primer foro bilingüe para candidatos postulándose a concejal del Distrito en Grande de la ciudad de Holyoke. Antes de presentarle a los candidatos, tenemos que explicar el proceso y las reglas. En primer lugar, para que el foro fluya y podamos tener la oportunidad de terminar, le pedimos que no aplaudan hasta el final del evento. Se ha elegido el orden que va a hablar cada candidato después del sistema al azar. Están sentados en el orden del sistema. Esta noche tenemos el honor de tener presente varios intérpretes, cual traducirá las respuestas de cada candidato. Le pedimos a los candidatos que tomen pausa cuando hablen más a menudo para mejorar la interpretación. Cada candidato tendrá 2 minutos para cada pregunta, pero pararemos el tiempo durante interpretación. Le pedimos a los candidatos que elijan un lenguaje para que la interpretación suceda acordadamente. Le pedimos paciencia durante las traducciones, que pueda que tome un poco más de tiempo. Haremos varias preguntas, depende del tiempo, y concluiremos con una oración final de 1 minuto. Compartiremos este evento vía el canal de YouTube de Holyoke Media y en otras redes sociales cuando concluya el evento lo más pronto posible. Tenemos a la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Jordan Hart, que estará tomando el tiempo. Tenemos a Johan Rashi Vega de Holyoke Media dirigiendo el sonido y grabación. Favor de poner sus teléfonos en silencio. Vamos a comenzar con la señora Mimi Panich. Welcome to our forum. Good evening. My name is Nairobi Rosa. I'm the Director of Community Engagement and Resident Services for One Holyoke. Thank you for coming to our first bilingual forum for candidates running for City Council at large in the City of Holyoke. Before introducing the candidates, we have to explain the process and the rules. First, so that the forum flows and we have the opportunity to finish, we ask that you do not applaud until the end of the event. The order in which candidates will speak has been chosen after a random system selection. They are seated in that selection. Tonight, we have the honor of having several interpreters present who will translate the answers of the candidate. We ask that candidates to pause when speaking more than usual to improve interpretation translations, which may take a little longer. Each candidate will have 2 minutes for each question, but we will stop during interpretation. We ask candidates to choose a language they are happy to speak in, and they're welcome to speak in Spanish or English, and interpretation will happen accordingly. We ask for your patience during translations, and we also ask several questions. We will ask several questions depending on the time we have, and we will conclude with a closing 1-minute statement. We will share this event via the Holyoke Media YouTube channel and on other social networks when the event concludes as soon as possible. We have Chamber of Commerce Executive Director Jordan Hart, who will be taking our time, and we have Johan Rashi Vega from Holyoke Media directing the sound and recording. Please put your phones on silent, and we will start with Ms. Mimi Panich. ¿Qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarán a la ciudad? What experience and abilities do you have that would benefit the city as a whole? Thank you very much for that question. Muchas gracias por esa pregunta. First I want to thank you for putting on this event, which I think is profoundly important to Holyoke. Gracias por coordinar este evento que es profundamente importante para Holyoke. And I hope the day comes when all of our events will be translated into Spanish, and Spanish speakers will be on the same footing as English speakers. Espero que llegue el día pronto de que todos nuestros eventos sean interpretados al español para que los hispanoparlantes tengan la misma oportunidad que los angloparlantes. So that said, I am a lawyer. You have several lawyers on the city council already. Con eso dicho, pues yo soy abogada y tenemos varios abogados en el comité de concejales. But my experience is actually in legislative practice. Pero mi experiencia principal es en práctica legislativa.
I worked in a big New York law firm. I have helped draft legislation. Trabajé en una firma grande en la ciudad de Nueva York y también ayudé a escribir leyes. And I've been on the planning board since Mayor Pluta appointed me. Y he estado también en el comité de planeación desde que la alcaldesa Pluto me apuntó. We work with the zoning ordinance, which is more complex than people realize. También trabajamos en conjunto con el comité de zonificación de la ciudad. And I've actually been able to help draft our new ordinances. Y también he ayudado a escribir nuestras nuevas legislaciones en relación a esa zonificación. Things like the BESS ordinance that we hope to pass are mostly my work. La mayoría de las cosas que queremos pasar en base a estas legislaciones nuevas son mi trabajo, especialmente. And the city council is the city's legislative board. El concilio de la ciudad es el comité legislativo de la ciudad. I do not think that it has always functioned as well as it ought to. Siempre no ha funcionado de la manera que debe ser. Some of that is the city council rules, which it makes for itself. Eso también tiene que ver con las reglas que hay en el comité de los concejales, los cuales ellos mismos crean. And this is a really important time in Holyoke's life. Esto es un momento muy importante para la vida de Holyoke. The world is changing around us really fast. El mundo está cambiando rápidamente. And I hope to be able to help make the council a more efficient and more effective body. Espero poder lograr de este cuerpo de concejales convertirlo en más eficiente. We have these amazing opportunities coming up over the next few years. Tenemos muchas oportunidades increíbles que se acercan en los próximos años. And I think we have to learn to work fast and get this right. Tenemos que aprender a trabajar rápido y obtener buenos resultados. And it looks like I'm running out of time, Se me so está I should acabando el stop tiempo, there. entonces voy a parar aquí. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, Mimi. Thank you, Mimi. Patricia Devine, misma pregunta, same question. Would you like me to repeat the question? No, I'm all set, thank you. The experience I bring to the city of Holyoke is past experience as a city councilor at large and as a ward councilor. La experiencia que traigo para la ciudad de Holyoke es como concejal general y también como concejal del comité. During my years as a ward councilor, I was fortunate enough to be elected unopposed 8 of the 10 years that I was on. Durante 10 de los años que estuve como concejal de mi barrio, fui en esta posición, estuve sin ningún tipo de competencia durante 8 años. In the 16 years that I was a city councilor, En los 16 años que he sido concejal de la ciudad, I was fortunate enough tuve la suerte to have served as chair de servir como la silla of the Public Safety Committee del Comité de Seguridad Pública for 14 years. por 14 años. I think I bring with me, besides that experience, Además de esta experiencia traigo, I think I speak reasonably, and I think that we need to respect the people that come before us. Pienso que hablo razonablemente y siento que debemos respetar a aquellos que vienen antes que nosotros. It's important that people who come before the city council Es importante que las personas que se presentan ante el concilio de la ciudad are not interrogated no sean interrogados and are respectful y sean of respetuosos de what they are there for. el rol que ellos jugarán allí, para que están allí presentes. I've also been a union business agent También he sido agente sindical for 12 years, por 12 años, representing over 3,000 people, representando a más de 3,000 personas, and I take that job very serious y me tomo ese trabajo muy seriamente, as I'm very pro-union. ya que soy muy pro sindicalismo. I can also be very pro-business, También soy muy pro negocio and I do think we need to get more businesses in the city, y necesitamos más negocios en esta ciudad, as that will help our tax rate. ya que eso va a ayudar a nuestros impuestos. Thank you. Gracias. Gracias, Patricia. Thank you. Axel Fontanes, ¿te gustaría que repita la pregunta? Would you like me to repeat the question? No, that's fine. Gracias. I'm on now? Okay. Sorry. So most of my experience is pretty much lived experience. La mayoría de mi experiencia es mi propia vida.
hands-on experience. experiencia de mis propias manos. I'll take it a little back to when I was about 10 years old. Les llevaré a un tiempo atrás cuando tenía 10 años de edad. My father started coaching me. Mi padre empezó a enseñarme. He used to bring me out to sell fundraising cakes for the church. Me llevaba a vender pasteles para recaudar fondos para la iglesia. As a young child, I didn't know what was happening. Como niño pequeño no entendía lo que pasaba, But little by little, I was interacting with the community. pero poco a poco iba interactuando con la comunidad. At some points, I even prayed for some elderly. En algún momento hasta recé para las personas mayores. And with that, with time, Con el tiempo, I ran into a little bit of turbulence. tuve un poco de turbulencia. And at that time, I wasn't being a productive member of my community. En ese momento no fui un miembro productivo de mi comunidad. But nowadays, Pero ahora I don't want to be part of the problem. no quiero ser parte del problema. I want to be part of the solution. Quiero ser parte de la solución. And I'll jump over to 2017. Ahora regresemos al 2017. I worked for Career Point. He trabajado para Career Point, el As a centro de workforce. capacitación. Como, Sorry. Go ahead, no se preocupe. As a workforce development Como desarrollador de trabajos for underprivileged youth, para jóvenes que no han tenido el privilegio, 16 through 24 years old. edades entre 16 y 24 años de edad. And there I would, with the connections that I have with the small businesses in the community, Con las conexiones que he hecho con los pequeños negocios en la comunidad, I would be able to get these youth into work. puedo hacer que estos jóvenes trabajen. There they'd build skills and I'd be able to help them build a resume. Entonces así obtienen habilidades y puedo ayudarles a crear sus hojas de vida. Fast forward a little more, Ahora, arreglándonos más en el futuro, a little over a year ago, I joined as an ambassador at the chamber to try to bridge the gap between some Latin businesses and new businesses. the Chamber of Commerce. Yes. Hace aproximadamente un año más o menos me uní a la Cámara de Comercio para tratar de ser un puente entre los negocios latinos. A little bit over a year as well, I've been working with Latino businesses in the community. También he estado trabajando con los negocios latinos de la comunidad. I was able to be voted in as well as a board of directors at Nueva Esperanza. También soy miembro de la Junta Directiva de Nueva Esperanza. And my newest blessing, Mi nueva bendición, la más reciente. I'm the board of directors at Providence Ministries. También estoy en la Junta Not board of Directiva. directors, I apologize. No soy. I am the housing director Soy el director de vivienda de la Providence Ministries for Loretto House. para la Casa Loreto. And it is one of my passions to work with the homeless Es and una the de mis underprivileged, pasiones trabajar con las personas sin hogares y aquellos que no han tenido privilegio, as well as with the rest of the community. al igual que toda la comunidad. Gracias. Gracias. Thank you, Axel. Kevin Jordan, would you like me to repeat the question? ¿Te gustaría que repita la pregunta? Vamos No, a cambiar de no, intérprete. Vamos a cambiar de intérprete. We're going to be changing interpreters. Okay. Go ahead. Puede Oh. proceder. Okay, great. In terms of my experience, firstly, I would say it begins with my nearly 3 decades of experience serving on the city council, including 6 years as president of the city council. Mi experiencia, sorry, could you repeat the amount of years? 30. Llevo 30 años en el comité de, where was 30 years of? I've been nearly 30 years on the city council, including 6 as president. 30 años en el concejal de la ciudad, incluyendo 6 años como presidente. I've also served as a member of the Water Commission, the Board of Trustees of También he the sido parte de un miembro de, Board of Trustees of the Holyoke Soldiers Home, Sorry. volunteering for veterans. I missed the first half. Oh, okay. I served on the Water Commission. Trabajé como en la comité de la Comisión de Agua. I served on the Board of Trustees of the Holyoke Soldiers Home, volunteering for veterans. En el comité de, sorry, can you repeat the name of the, The Holyoke Soldiers Home. en el Holyoke Soldiers Home. And I also served as a member of the Board of Trustees of Holyoke Community College. Y también como miembro del
comité del Holyoke Community College. I believe my professional experience distinguishes me as a candidate. Mi experiencia profesional me distingue como un candidato. I hold a Juris Doctor degree. Is that a lawyer? Yes. Y tengo un degree, un doctorado en la ley. I have a Bachelor of Arts and a Master's in Business Administration. Tengo un bachelor de arte y un máster en administración de empleos. I worked for 10 years as a state employee, including at the Department of Revenue. Trabajé durante 10 años como un empleado de Estado, incluyendo en la parte del departamento de... I also have 15 years of experience having a small business, También tengo experiencia de 15 años teniendo un negocio pequeño. and I also have been a senior healthcare executive for multiple multi-billion-dollar corporations. También he sido un ejecutivo de empresas de la salud. Sorry, could you repeat the last half of that? I've been a senior finance healthcare executive for numerous multi-billion-dollar health organizations. Y he sido un ejecutivo principal para varias empresas de multibillonarias. I believe my experience professionally and for the city perfectly suits me to be an outstanding city councilor. Yo creo que mi experiencia para esta ciudad y mi experiencia en general me pone como posición perfecta para ser un concejal en general para esta ciudad. I work very hard to be a strong fiscal watchdog Trabajo muy duramente para ser un watchdog fiscal, that un make guardián, that makes sure that the money is spent wisely, que se asegura que el dinero se gaste de una manera localmente, that city government lives within its means, que el gobierno ciudadano de la ciudad gaste su dinero de manera asequible. I'm an independent city councilor, Soy un concejal de la ciudad independiente and I hold government accountable to the people. y pongo al gobierno a un nivel contable para la gente. And I would be honored to have the vote of the people once again. Y sería mi honor tener los votos de la gente una otra vez. Thank you. Gracias. Gracias, Kevin. Thank you, Kevin. Israel, would you like me to repeat the question? ¿Te gustaría que repita la pregunta? No, thank you. So, my name is Israel Rivera. Mi nombre es Israel Rivera. I am currently a sitting city councilor. Soy un concejal de la ciudad ahora mismo. So, the skills and abilities Mis habilidades y skills that I would more than likely bring to the table that I have also brought to the table for the last 2 years que traeré a la mesa igualmente que los últimos 2 años, mostly revolves around community engagement. sobre todo revuelven alrededor del trabajando con la comunidad. I currently chair the Public Safety Commission Soy parte de la silla or del committee. comité de la seguridad. I currently serve on the Holyoke Community College Foundation Board. También soy parte del comité de la fundación del colegio community la Universidad de Comunidad de Holyoke. I also work in collaboration with Ed Case's Holyoke Hub and a variety of other initiatives. También trabajo en colaboración, sorry, could you repeat what? Holyoke Hub, Con el Holyoke Hub, and then after that, a variety of other initiatives. y en otras iniciativas. So for me, the most important piece Para mí lo más importante as a counselor como un concejal is to be boots on the ground. es para poner mis botas en el suelo. So I'm in every community Estoy en todas las comunidades, at every time that I can possibly be at. en cualquier momento el que pueda. My ears to the ground, and I am constantly vigilant Mis orejas al suelo y estoy constantemente vigilando to be sure that I am getting to the constituents and reaching, or pretty much providing them the services para asegurarme de que esté llegando a los constituyentes y que les esté proveyendo los derechos que deben. So I can also, for the most part, I speak both English and Spanish, but I'm allowing you to translate. De muchas partes hablo español e inglés, pero me estoy dando permiso para ser intérprete. So feel free to reach out if you feel that language is a barrier.
Así que dime cualquier cosa si te piensas que tu idioma es una barrera. I graduated from Holyoke Public Schools, Me gradué de los colegios públicos de Holyoke, Holyoke Community College, la Universidad de Community College University of Massachusetts Amherst, y la Universidad de Massachusetts Amherst, and currently studying to get my master's in public administration y estoy estudiando para conseguir un máster en el Masters en Administración Pública from Westfield State University. de Westfield State University. I expect to graduate hopefully at the end of summer of 2024. Espero graduarme al final del verano de 2024 And please consider voting Rivera November 7th. y por favor considera votar al Rivera el 7 de noviembre. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Howard, would you like me to repeat the question? ¿Te gustaría que repita la pregunta? Gracias. No, that's fine. Once again, I would like to answer the question, but it's all about I believe in we Otra as vez a me group, gustaría responder a la pregunta, siempre es como yo, pero ahora como un grupo. and however this election turns out, we have to work very hard to make the citizens of Holyoke enjoy their community and make it a better place to live. Sorry, could you repeat that? Yes, I think we all have to work together to, no matter how this election turns out, to make Holyoke a better place to live for our citizens. Pienso que sea lo que sea que pase con estos votos, tenemos que trabajar todos juntos para hacer la ciudad de Holyoke mejor para todos. I have a Holyoke High School graduate, Me gradué del Instituto de Holyoke, Holyoke Junior College graduate, del Holyoke Junior College, American International College graduate, both a bachelor's and a master's degree, conseguí un máster y un bachelor's del American and I have 25 advanced graduate credits from various y institutions. tengo 25 créditos avanzados de varias instituciones. I've spent 4 years on the school committee, on the finance committee. He estado in the finance committee and the school committee. I've spent 6 years on the city council, on the public safety committee. Sorry, I didn't. I've spent 6 years on the city council. Excuse me. The school committee, 4 years on the finance committee. Trabajé 4 años en el comité de las finanzas, 6 years on the city council, 6 años en el concejal de la ciudad on the public safety committee. y en la seguridad del público, el comité. I have 35 years experience in the classroom as a teacher and administrator Tengo 35 años de experiencia en la clase como maestro y administrador in the Holyoke Public Schools, en los colegios públicos de Holyoke, which was probably one of the most rewarding experiences of my life que es probablemente una de las experiencias que más he conseguido de ellas en toda mi vida, because I learned more from the students than they learned from me. porque aprendí más de mis estudiantes de lo que ellos aprendieron de mí. And once in a while, I have the pleasure of being able to speak to a former student. Y algunas veces tengo el placer de hablar con un estudiante previo It's always been a positive experience. y siempre ha sido una experiencia positiva. I also am very knowledgeable about the history and tradition of the city of Holyoke. Y además tengo muchísima experiencia y sé mucho sobre la historia de la ciudad de Holyoke. I believe that we have a sleeping giant in Heritage Park, which is called the Volleyball Hall of Fame. Yo creo que tenemos un gigante durmiendo en... What's the name of the park? The Volleyball Hall of Fame at Heritage Park. En el Volleyball Hall of Fame en Heritage Park. And we need to exploit that facility Y tenemos que tomar provecho de esta facilidad so the entire New England community can enjoy it. para que la comunidad entera de Nueva Inglaterra pueda disfrutarla. I also am a parent of 4 children Además soy un padre de 4 niños and a grandfather to 4 grandchildren, y un abuelo de 4, which has been one of the most pleasurable experiences of my life. y ha sido una de las más cosas que me han emocionado para mí toda mi vida. I've also been a union president of the Holyoke Teachers Association. También he sido el presidente del sindicato de los profesores de I've Holyoke. been to numerous national conventions in education, He estado en varias convenciones nacionales de la educación and I believe that the youth in Holyoke are the future of this community, y yo creo que los jóvenes de Holyoke son el futuro de esta comunidad and we need to work with various agencies such as the
Holyoke Boys Club and Girls Club, y tenemos que trabajar con varias agencias como el Boys and Girls Club de Holyoke and the YMCA, y el YMCA and other community services to help our youth y otros servicios de comunidad para ayudar a los jóvenes so that they can become para que puedan convertirse productive members of society miembros productivos de la sociedad and be contributors to the city of Holyoke, y que contribuyan a la ciudad de Holyoke, which has a rich history and tradition. que tiene una alta historia y tradición. So I believe my experience Yo creo que mi experiencia and y abilities esas habilidades are worthy of merecen de being elected to the city council ser elegido para el concejal en general, so I can serve the community one more time. para que pueda permitir trabajar para la comunidad una vez más. Muchas gracias. Thank you. Gracias, Howard. Tessa, would you like me to repeat the question? ¿Te gustaría que repita la pregunta? Sí. No, está ok. Danos un minuto para cambiar de intérprete. Ready? My name is Tessa Murphy Ramboletti. Mi nombre es Tessa R. Murphy Romboletti. I have over a decade of experience Tengo más de una década de experiencia working with businesses, trabajando con government, negocios, gobiernos and local y organizations organizaciones locales to identify complex problems, para identificar problemas complejos which oftentimes just need to be solved with common sense. que muchas veces deben resolverse con sentido común. I consider myself a strong communicator Me considero una comunicadora muy poderosa, and someone who brings people together alguien que reúne a las personas, que las une, from all different backgrounds of our city. de diferentes etnias de nuestra ciudad. In my full-time job, En mi trabajo a tiempo completo, I help people in our community start businesses. ayudo a que las personas empiecen sus negocios. Through these experiences, Por medio de estas experiencias, I have a unique perspective on the challenges that business owners face. tengo una perspectiva única de los retos que enfrentan los propietarios de esta ciudad. I have always been very involved in our community, Siempre he estado involucrada en nuestra comunidad and I have been someone who volunteers on a lot of different organizations. y he participado como voluntaria en muchas organizaciones. And through these experiences, Por medio de estas experiencias, I understand that I have to earn people's trust. entiendo que debo de ganarme la confianza de la gente. I do this as a city councilor Lo hago como concejal, by following up with people, comunicándome con las personas, by answering their questions, contestando sus preguntas and giving them answers they might not want to hear. y también dándoles respuestas que quizás no quieran escuchar. I have learned that it is important to work together He aprendido que es importante trabajar juntos and that it's important to know how city government works. y entender cómo funciona el gobierno local. Oftentimes, as a city councilor, Muchas veces como concejal de la ciudad I find myself trying to be a bridge builder, me he encontrado siendo una creadora de puentes. and I feel like my relationships in the community Siento que mis relaciones en la comunidad demonstrate that I am always willing to find the middle ground. demuestran que siempre estoy dispuesta a conectarnos en el medio. I went through the Holyoke Public Schools. Fui a las escuelas públicas de Holyoke, I moved back after college, me mudé de vuelta después de la universidad and I have dedicated the last 12 years to working to improve our community. y me he dedicado en estos últimos 12 años a trabajar a mejorar nuestra comunidad. I appreciate everyone considering a vote for myself, Aprecio que las personas consideren votar por mí and I look forward to continuing to give back to our city in this capacity. y anhelo seguir dando mi apoyo a esta ciudad Thank en mi you. capacidad. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. José, ¿te gustaría que repita la pregunta? Would you like me to repeat the question? Yes, please. ¿Qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarán a la ciudad? What experience and abilities do you have that would benefit the city as a whole? So thank you, Nairobi, One Holyoke CDC, Chamber of Commerce, the interpreters, for putting on this forum today. Muchas gracias Nairobi, Holyoke CDC, a los intérpretes y a la ciudad por este evento hoy. And to Holyoke Media. Y para Holyoke Media también. I want to start off with my experience growing up in Holyoke. Quiero contarles de mi experiencia creciendo en Holyoke.
I was one that grew up in the flats. Crecí en el barrio Flats. I saw a lot, experienced a lot, Vi muchas cosas y experimenté muchas cosas. and saw the systemic issues that we are facing in our community. También viví los problemas sistémicos que enfrentamos en nuestra comunidad. That led me into organizations like the Holyoke Youth Commission, Eso me inspiró a unirme a la comisión de los jóvenes. in that role, as a young person, our community saw the importance of civic engagement of Así all of us. pude ver la importancia de ver el honor cívico, de poder ser un participante cívico de la ciudad. As I became an adult, I was joining organizations like Neighbor to Neighbor, Cuando ya fui adulto, me uní a la organización Neighbor to Neighbor. and organizations like that, one that focuses on social change Organizaciones que se enfocan en el cambio social, through either food distribution ya sea por la distribución de alimentos or simply knocking on doors to really talk to the people in our community. o tocar las puertas para poder hablar realmente con las personas en nuestra comunidad. Really hearing their stories, not waiting for them to approach me, but going out there and approaching them. Acercándome a ellos para escuchar sus historias sin esperar que ellos me busquen a mí. I think through my full-time job as a program manager for victim services, Ahora en mi trabajo actual, a tiempo completo como administrador de servicios de víctimas, I see a lot of the disconnect and a lot of the resources that are lacking in our community. veo dónde está la desconexión y también veo en dónde faltan los recursos en nuestra comunidad. And my work is to make sure that people in our community have those resources Me aseguro de que las personas de nuestra comunidad tengan acceso a esos recursos as much as we can. lo más que podamos. My education in sociology, math, and business Mi concentración educativa en sociología, matemática y negocios has really given me a lens where I can look at a whole picture and see what are the systemic changes that we need to do. me ha dado un lente donde puedo ver como el gran problema, mirarlo de un enfoque externo y enfocarnos en dónde debemos resolver, cuáles son los problemas que debemos resolver. Some things as simple as making sure all our licenses and permits are translated for the members of our community. Como por ejemplo, algo tan simple como que todos los permisos sean traducidos para las personas que viven en nuestra comunidad. Or that the people in the community feel comfortable speaking their language O que las personas de nuestra comunidad se sientan cómodos hablando sus lenguajes nativos within the city council chambers. dentro de las cámaras de los concejales. And I think the biggest ability that I have, particularly with this forum today, Particularmente en este foro, mi habilidad principal is that I am bilingual. es que soy bilingüe. My first language was Spanish, Mi primer lenguaje fue el español and I am able to communicate with all members of the community Y- from the flats up to Rock Valley. y puedo comunicarme con todos los miembros de la comunidad desde el barrio Flat hasta Rock Valley. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Jose. Michael, would you like me to repeat the question? ¿Quiere que repita la pregunta? No, thanks, I'm all set. Okay. Gracias. Thank you. Okay. Yep, my name is Michael Sullivan. Mi nombre es Michael Sullivan. I'm a graduate of Holyoke High. Soy un graduado de la secundaria de Holyoke. I have a bachelor's degree from University of Massachusetts. Tengo una licenciatura de la Universidad de Massachusetts. And served 6 years in the Air National Guard. He servido 6 años en las fuerzas aéreas With an honorable discharge. y he sido he sido otorgado un honorable retiro. I previously served 6 years on the City Council. Previamente serví 6 años en el concejal de la ciudad. During those 6 years, I was on the Finance Committee Durante esos 6 años estuve en el comité financiero and Development and Government Relations. y en las relaciones gubernamentales y de desarrollo. As far as my abilities, I think one of the unique things I bring En relación a mis habilidades, una de las cosas únicas que traigo is my business experience es mi experiencia como negocios and knowledge of the infrastructure of the city. y el conocimiento de la infraestructura de la ciudad. The infrastructure of Holyoke, La infraestructura de Holyoke, the bones of our infrastructure, the canal system, lo que son los huesos de nuestra comunidad, el sistema del canal, are still intact. todavía están intactos. This could be a great economic driver Esto puede ser una fuerza económica
generating green energy que generará energía verde to bring new businesses para atraer nuevos negocios to the city of a Holyoke. la ciudad de Holyoke. Also, this knowledge of infrastructure Este conocimiento de la infraestructura will help us address nos ayudará también. one of the greatest concerns environmentally, Una de nuestras preocupaciones ambientales principales where we are impacting the Connecticut River. es el impacto que tenemos en el río Connecticut. Stormwater separation La separación de las aguas fluviales is a major problem for the city, es un problema grave para la ciudad. and the discharge of raw sewage Y también las aguas negras que caen en el río. into the Connecticut River is unacceptable. Y es inaceptable. We are currently at the end of a 20-year contract Ahorita estamos en el final de un contrato de 20 años for the management of our sewer system para la administración de nuestro sistema de procesamiento de las aguas and wastewater treatment facility. y nuestra facilidad de manejo de aguas negras. Given the proper renegotiation, Si se dan las renegociaciones que son mejor, we can not only solve the environmental problems, no solamente podremos resolver el problema ambiental, but we can also use this as a driver pero también podemos hacerlo como un potencializador for new green energy production, para la producción de energía verde, for the future creation of jobs para la creación futura de trabajos in our city. en nuestra ciudad. Gracias. Thank you. Gracias. Mimi, next question, la próxima pregunta. Dé un ejemplo de cómo ha trabajado con otras personas cuyas opiniones y puntos de vista difieren de los suyos. Give an example of how you have worked with others whose opinions and views differ from yours. No. To give a specific example, I think Mr. Sullivan has just set this up for me. Para dar un ejemplo específico, pienso que el señor Sullivan me ha preparado perfectamente para esto. I think any observer of Holyoke politics Creo que cualquier observador de las políticas de Holyoke knows that we have occasionally had our differences, sabe que hemos tenido ocasionalmente nuestras propias diferencias, but I agree with him 100% about what he has just said about our infrastructure. pero creo en él 100% sobre lo que ha dicho sobre nuestra infraestructura. And in fact, we're working on the same citizens committee to help the DPW. Y la verdad es que estamos trabajando en el mismo comité de los ciudadanos para trabajar en As el DPW. What As does it that works stand for? through, I'm sorry, yes. Department of Public Works, as it works through this problem. Del departamento de la... Yeah, DPW, what is that? Departamento de Trabajos Públicos. And, I think the key here is respect and listening to each other. Yo pienso que la clave aquí es el escuchar a los demás y respetar a los demás. You put your personality aside and your Ponemos- feelings of any rancor that might come from the past, and you Ponemos nuestros just pensamientos y cualquier cosa mala que tengamos del pasado al lado listen to each other. y solo hay que escuchar a los demás. And sometimes you find you actually agree far more than you disagree. Y a veces encuentras que muchas veces caéis en la misma idea más que lo que no. There is something in philosophy called the doctrine of charity. Hay algo en la filosofía que se llama la doctrina del querer, And, de la caridad. and what it tells you is that you should always attempt to read or listen to other people Lo que te dice es que siempre deberías intentar escuchar y entender a la otra gente and interpret it as the most positive possible meaning. y interpretarlo como el significado más positivo posible. If you can take away something positive, Si puedes quitar algo positivo, that's what you should answer, not any negative interpretation you could tease out of it. eso es lo que le deberías dar, no cualquier cosa que puedas interpretar negativo de ello.
And I've found that as long as participants in any debate Y he encontrado que mientras los participantes de cualquier debate follow that rule and Sí. try to honestly answer each other, sigan esas reglas e intenten responderse de manera honesta, at the very least you understand each other at the end. por lo menos os vais a entender al final. And a lot of the time you find that your goals are identical. Y muchas veces encontraréis que vuestras metas son idénticas. And when that happens, then you can work together to make the changes Y cuando eso you pasa, need. podéis trabajar juntos para hacer los cambios que necesitáis. And if you disagree and finally have to put it to a vote, Y si no caéis en la misma idea y tenéis que ponerlo a un voto, at least you respect each other and can move along to the next problem no matter how it goes. por lo menos os podéis respetar y poneros a trabajar en el próximo problema sin ningún problema. And I don't know how I'm fixed for time, but I think I should probably just stop there. 15 seconds. Creo que no sé cuánto tiempo tengo, pero creo que debería parar ahí. 15 segundos. Thank you. Gracias. Gracias. Patricia, would you like me to repeat the question? ¿Te desearía que repita la pregunta? No, I'm all set, thank you. Okay, I had to think about this one for a little bit Tuve que pensar de esto durante un tiempo because I didn't want to name names. porque no quería decir ningún nombre. So the best I can tell you is in my early days as a city councilor, Así que lo mejor que te puedo decir es que durante los principios de mis tiempos como un concejal de la ciudad, I wasn't the only blonde on the council. no fui la única rubia en el concejal. And there was another one, and we rubbed each other the wrong way. Y había otra y no quedamos bien desde el principio. And no matter what I said, Y no, or no matter what she said, y no daba igual lo que yo dijera o ella dijera, neither one of us would give in. nunca caíamos en lo mismo. And then one day, as I was recovering from thyroid cancer, Y un día, mientras estaba recuperándome del my cáncer doorbell de rang, tiroides, alguien llamó a mi puerta and there she was Y at ahí- my door y ahí estuvo ahí, ella, en mi puerta, with the biggest quart of sherbet I have ever seen, con el quart más grande de sherbet que viví en mi vida. So how could I possibly not continue to work with her rather than against her? ¿Cómo es posible que yo podría trabajar a partir de esto con ella y no contra ella, After that kind gesture. después de esa gestura de amabilidad? I even came to vote for her when she was Veterans Administration at the War Memorial. Y además vine yo a votar a ella cuando... Sorry, could you repeat what her position was? And today, even though her husband Sorry, Patricia, could you repeat her position? and she live in Texas, Patricia, can you repeat the position you Yeah. stated for the person? where was I? War Memorial? Oh, something? War Memorial. Para... It's a veterans building in Holyoke. Yeah, the position of the person you voted for. I just missed that. Oh, okay, Veterans Service Agent. Para el This is servicio de veteranos, agente para el memorial de veteranos de Holyoke. Okay, and her husband and her Y su esposo y ella live in Texas, viven en Texas and I'm still friends with her, and I'm very happy that she showed up at my door. y todavía soy su amiga y estoy muy contenta de que apareció en mi puerta. And whenever I have sherbet, Y cuando tengo sherbet, I think of her. pienso de ella. Thank you. Gracias. Axel, would you like me to repeat the question? ¿Te gustaría que repita la pregunta? No, that's fine. I just wanted to start off by saying Me gustaría empezar diciendo that I also speak Spanish. que también hablo español, I read it, I write it. lo escribo y lo hablo, y lo leo. And yeah, so I just wanted to throw that out there para el que no supiera. Solo quería decir eso for those who didn't know. So I'm not going to put like an example out there. Working in multiple places, No voy a poner un ejemplo ahí de trabajar en muchos sitios, como un ejemplo, like an example, like a personal example. como un ejemplo personal. But I do want to say that every place that I've worked, Pero sí me gustaría decir que todos los sitios en los que he trabajado, you don't always come eye to eye with everybody. no siempre sales mirando ojo a ojo con todos.
And that's okay, Y eso está bien. because through that, there's growth. Porque gracias a ello se crece. And the whole point of being able to navigate Y el punto único para poder navegar the differences las diferencias, and different opinions las opiniones diferentes, is to go through it. es para pasar por ello. I don't believe anything good No creo que nada bueno sucede sucede if everybody agrees all the time. si todos tienen la misma opinión constantemente. Something's wrong. Hay algo mal. I just wanted to add in there also that I've worked, one of the jobs I had was as a service advisor. Me gustaría añadir que uno de mis trabajos fue como un service advisor, is that right? Un Servicio al cliente. servicio al cliente. And this is really high paced. Y esto es de paso muy alto. 30 to 40 customers a day 30 a 40 clientes al día for yourself. para ti mismo. You got to call them. Tienes que llamarles, You have to take phone calls, tienes que pillar llamadas, bring the elderly a coffee in the waiting room. traes a la gente mayor café en la sala de espera. You have to build relationships. Tienes que construir relaciones. And that right there Y ahí justo lo mismo is where the key is. es donde está la llave. To be able to navigate Para poder navegar all the differences todas las diferencias with anybody. con cualquiera. That's it. Eso es todo. Gracias, Axel. Thank you, Axel. Kevin, if you can give a minute, we're going to be changing Sure. interpreters. Would you like me to repeat the question? ¿Te gustaría que repita la pregunta? No, ma'am. Gracias. All set? Yes. Okay, wonderful. Thank you so much for this thoughtful question. Gracias por esta pregunta tan significativa. Back in 2019, En el año 2019 there was a push to enact the biggest tax increase in city history. hubo una gran empuje para aumentar el impuesto en la ciudad de Holyoke, In order to build 2 new schools. para poder construir 2 escuelas nuevas. I am a very big supporter of education for 2 reasons. Yo apoyo la educación muy arduamente por 2 motivos. Number 1, because I was a poor kid growing up in Holyoke. Número 1 es que yo era un niño pobre creciendo en Holyoke. And this is how I was able to break out of that poverty. Y así fue como pude romper el ciclo de la pobreza. And number 2, Número 2, because I'm the father of 3 kids in the Holyoke Public Schools. porque tengo 3 hijos que van a las escuelas públicas de Holyoke. But I saw the plan as something we simply could not afford. Pero vi que el plan simplemente no lo íbamos a poder costear. In fact, so much so it was so big. Era tan enorme I can't even imagine now with what we've seen since COVID que and, no me puedo imaginar desde que lo que hemos visto desde el COVID and what has happened to taxes and property values. y lo que ha pasado con los impuestos en el valor de las propiedades, What the effect that would have had on people today. en el efecto que eso hubiera tenido en la gente hoy. So I joined the grassroots campaign to stop it. Entonces fui miembro de la campaña basada en los barrios para ponerle un pare a esto. And 65% of the residents said no. 65% de los residentes se negaron. And while I was proud of that effort, Aunque me sentí orgulloso de ese esfuerzo, what happened next was just as important. lo que pasó después fue igual de importante. Because a lot of people would have just stopped and said no, and that's the end. Porque mucha gente hubiera parado y hubiera dicho, ok, aquí acaba todo. But I didn't do that. Pero no hice eso, Because our children needed at least one new school. porque nuestros niños necesitaban por lo menos una nueva escuela. We simply needed a better plan. Necesitábamos un mejor plan. And so I worked with other city leaders Así que to trabajé con otros líderes de la ciudad make that happen. para que eso ocurra. And I'm so proud that bringing everybody from both sides together, Me siento tan orgulloso de haber unido a ambos lados we could get the new school para poder obtener esta nueva escuela, that this city is going to be very proud que of, la ciudad se va a sentir muy orgullosa, with no tax override. sin tener que pagar las consecuencias en los taxes. That's a win-win for everybody. Eso todo el mundo ganó.
And it's a great example how people can work together. Y es un gran ejemplo de cómo las personas pueden trabajar en conjunto. I have so much respect for everybody that comes on this stage to run. Tengo mucho respeto para todos los miembros de este comité que se están postulando, It's very hard to do what we do ya que es muy difícil hacer lo que hacemos. because these issues are very important and people have strong emotions. Estos problemas son muy importantes y las personas tienen emociones fuertes. But when we focus together, Pero cuando nos enfocamos juntos, we can do amazing things. podemos lograr cosas maravillosas. And this is proof of it. Y esto es una prueba de ello. Thank you. Gracias. Thank you. Israel, would you like me to repeat the question? ¿Desearía que repita la pregunta? No, thank you. So I would say for me, Para mí, in 2021, when I got elected to the council, en el año 2021, cuando fue elegido para el concejal, there was a huge controversy over the fact that I worked for the Holyoke Public Schools. había una gran controversia sobre el hecho de que yo trabajaba para las escuelas públicas de Holyoke. It was actually a career or a job that actually provided me a financial lift Fue una carrera que me dio la oportunidad de poder alzar, levantar, for me and my family. I am a father of 3. para poder apoyar económicamente a mi familia. Soy un padre de 3 niños, 19, 19, 3 and 1. y 1. Having one city council Tener un concejal, un miembro del concejal, it made it somewhat of a conflict for me to do both, serve se and convirtió en un conflicto, hacer ambas labores. so at the moment I had a variety of counselors or fellow colleagues En ese momento, varios de mis colegas did not want me to sit on the seat with the actual role that I was fulfilling as a school employee. no querían que yo siguiera haciendo mi trabajo de empleado de la escuela. So I had to take the risk of resigning from my full-time position. Así que tuve que tomar el riesgo de renunciar a mi posición de tiempo completo como empleado de las escuelas. And today, Así que hoy, for the last almost 2 years now, ya por los últimos 2 años, I've worked with these very same colleagues he trabajado con estos mismos colegas and have earned a mild respect for how they do business. y he adquirido un respeto leve por cómo hacen sus negocios. Doesn't mean I respect how they went about it, No significa que respeto cómo lo hicieron, but it's not about me. pero no es sobre lo que yo siento. And that is the overall goal here. Esa es la meta principal aquí. No matter what my values are No importa cuáles son mis valores or whose my colleagues' values are, o los valores de mis colegas. it's about what the people want. Esto se trata de lo que la gente quiere. And that's what I try to always center Y eso es siempre mi centro. for me. And I have to say, this experience Esta experiencia has been one that has helped me me ha ayudado grow into a better person a desarrollarme y crecer a ser una mejor persona in society. en la sociedad. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Howard, would you like me to repeat the question? No, thank you. Number one, Número 1, respect. el respeto. Respeto is one of the most important qualifications for this job. Es uno de los calificativos más importantes para este trabajo. And the ability to listen Y la habilidad de escuchar to people who have differing opinions from yourself a personas que tienen opiniones distintas a las tuyas. opens the lines of communication Esto abre la línea de la comunicación, which we desperately need to lo serve, cual necesitamos desesperadamente para servir the city. a la ciudad. Having spent 35 years as an educator, He sido educador por 35 años. I worked with 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, and 12th graders, He trabajado con estudiantes empezando del 7º grado hasta el 10º curso, all from various backgrounds, de diferentes etnias, from different social de backgrounds, diferentes estándares sociales, from different economic de backgrounds, diferentes and was willing to listen
to de what they diferentes had, historias económicas y he estado también dispuesto a escuchar to what they had to say a lo que tienen que decir to make their lives better. para que puedan mejorar sus vidas. I've also been a businessman También he sido un hombre de negocios 8 years por 8 años as a president and vice president of a small, closely held corporation, como presidente y vicepresidente de una pequeña corporación and compromise is absolutely necessary y el compromiso es absolutamente necesario in that role. en ese rol. Once again, the ability to listen, Nuevamente, la habilidad de escuchar, the ability to express your opinion without offending someone la habilidad de poder expresar tu opinión sin ofender a otros is very important in communication. es muy importante para la comunicación And that's what this job is about. y de eso se trata este trabajo. It's about communicating Es de la comunicación with citizens from all walks of life, con ciudadanos que han caminado muchos caminos de la vida, from all economic backgrounds, de todo tipo de economic backgrounds, ¿cómo se dice background? all religious backgrounds, De niveles económicos y también de niveles religiosos o caminos religiosos. and the ability to communicate and compromise La habilidad de comunicarse y comprometerse when necessary cuando es necesario to make it better for the whole. para que sea bien para todos. The citizens of this community Los ciudadanos de esta comunidad are our bosses, son nuestros jefes and we have an obligation y tenemos una obligación to them a ellos to make their lives better, de mejorar sus vidas, not only on a daily basis, no solamente diariamente, but on a weekly basis pero semanalmente and a yearly basis. y anualmente. That is my goal Esa es mi meta as a communicator, como comunicador, to be able to deliver poder lograr the services of this community y entregar estos servicios a la comunidad, to our diverse a population. nuestra población tan diversa. Gracias. Gracias. Thank you. We're going to be switching interpreters, Tessa, before you start. Vamos a cambiar de intérprete, Tessa, antes de empezar. ¿Te gustaría que repite la pregunta? Would you like me to repeat the question? No, it's okay. You want it? Iván, cuando estés listo. This is a great question Esta es una pregunta muy buena because it's something that I interact with every day porque that es I'm a algo city councilor. de lo que interactúo todos los días como un concejal de la ciudad. When I was in college, Cuando estuve en la universidad, I interned for former Mayor Sullivan. sorry, could you repeat that? I interned for former Mayor Sullivan. Fue un intern para el alcalde previo a Sullivan And he always said, y siempre dijo, there's no Democrat or Republican way to fix a pothole. no hay una manera demócrata o republicana para arreglar un agujero en la carretera. That's exactly why I love local government, Y eso es exactamente porque me encanta el gobierno local, because oftentimes we have to figure out a way to work together when we don't agree. porque muchas veces tenemos que encontrar una manera de trabajar juntos, aunque no estemos de acuerdo. In my first term on the council, Mi primer término en el concejal, I was appointed to be the chair of the Development and Government Relations Committee. me pusieron como la silla de el comité de public. Could you repeat what you were pointing The Development and Government Relations Committee. out? El comité del gobierno y del desarrollo de la ciudad. There are many people on that committee Hay mucha gente en ese comité that do not agree with me, que no caen en la misma opinión que yo, and that's okay. y eso está bien. We still have to work together Todavía tenemos que trabajar juntos and have respect for each y other. tener respeto para todos. So I often find myself Así que muchas veces me encuentro a mí mismo rising above to lead. yendo encima de todo para ser un líder. I believe that what's most important Yo creo que lo que es más importante is what's best for our city. es lo que es lo mejor para la ciudad. So I understand that I may not always get what I want. Así que entiendo que no siempre conseguiré lo que yo quiero. And many might believe that there's some on the council who always vote one way or the other. Y muchos creerán que siempre hay gente en el concejal que votan de una manera específica.
But I can promise you Pero te puedo prometer that even the people I consider my collaborators que incluso la gente que considero mis colaboradores are not always on the same page as me. no siempre están en la misma página que yo. At the end of the day, Al final del día, we are all doing this because we love this city. estamos haciendo esto porque nos encanta la ciudad And if we don't know how to respect each other, y si no sabemos cómo enseñar respeto a cada uno, then the work that we do will never come to fruition. entonces el trabajo que hacemos nunca llegará a nada. I'm looking forward to continuing to work across sectors Tengo muchas ganas de trabajar a través de sectores diferentes to try and see eye to eye with others. para llegar ojo a ojo con los demás And at the end of the day, do what's best for our city. y al final del día hacer lo que es mejor para la ciudad. Thank you. Gracias. Thank you. Jose, ¿te gustaría que repita la pregunta? Would you like me to repeat the question? Yes, please, Nairobi. Dé un ejemplo de cómo ha trabajado con otras personas cuyas opiniones y puntos de vista difieren de los suyos. Give an example of how you have worked with others whose opinions and views differ from yours. Thank you for the question, Nairobi. Gracias por la pregunta, Nairobi. I'll start off with saying I've been considering myself lucky within community organizing spaces. Empezaré diciendo que me considero con mucha suerte a través de espacios de... Sorry, with what spaces? Community organizing. En organizaciones de la comunidad. Within those spaces, we do have a shared vision, En esos espacios tenemos una visión compartida a more just, que es más justa, more equitable, más equitable, a society that works for everyone. una sociedad que trabaja para todos. The process of getting there may be different, El proceso de llegar ahí puede que sea diferente, but at least we root ourselves in the common idea of a better society. pero por lo menos nos ponemos todos juntos en la idea de una sociedad mejor para todos. The example I would like to use as to when it's been the most difficult for me to work with others Un ejemplo que me gustaría dar para cuando ha sido muy difícil trabajar con los otros has been the last 2 years on the city council. fue el último año en el concejal de la ciudad. Difficult not because we have different opinions. Difícil no porque tenemos opiniones diferentes. All 13 of us are elected by different parts of the city Los 13 de nosotros fuimos elegidos por partes diferentes de la ciudad, with different ideas, different lenses. con ideas diferentes y lentes diferentes. But the first time I've experienced disrespect Pero has la- been in this council. Pero la primera vez que he sentido el disrespeto fue en este concejal. The most difficult part I'm a believer that we all have different opinions, Yo soy un creedor en que todos tenemos opiniones diferentes, but we should be able to share what those opinions are. pero deberíamos poder compartir lo que son estas opiniones. There have been many times that I've disagreed with all 12 members of the council, Ha habido muchas veces que no he estado de acuerdo con los otros 12 miembros, but I have appreciated what I've said because it comes from members of the community as well. pero aprecio lo que han dicho porque vienen los miembros de esta comunidad. Unfortunately, I have not been given the same respect sometimes. Desafortunadamente no me han dado el mismo respeto a veces. I have been asked to be silenced. Me han pedido que me quede en silencio. In the last city council meeting, En la última reunión del concejal de la ciudad, one of the councilors voted no to allow me to speak. uno de los concejales votaron que no para darme permiso a hablar. And that is never how I approach different opinions. Y eso es nunca como yo voy a seguir opiniones en las que no estoy de acuerdo. I will disagree with you, No voy a estar de acuerdo de ti, but I will respect pero you. te voy a dar el respeto. And that's how I approach any situation where I have different opinions from other people. Y eso es como sigo cualquier situación en la que tengo opiniones diferentes de ellas. I believe we all have the right to free speech, is our First Amendment right. Creo que todos tenemos el derecho al habla, de libertad de habla, gracias al primer amendment. And regardless of where we stand on the political spectrum, Y sea donde sea que quedemos en el espectro de la política, I do respect your lived experience yo respeto tu experiencia vivida to make sure that the decisions that we make para asegurarme de las decisiones que hacemos are the best for all of Holyoke. es la mejor para los de Holyoke. Thank you. Gracias. Thank you. Michael, would you like me to repeat the question? ¿Te desearías repetir la pregunta? Here we go again. No, but I'll repeat a piece of it myself.
No, pero voy a repetir algo yo mismo. How have I worked with others whose opinions and views differ? ¿Cómo he trabajado con otros que las opiniones y sus vistas son diferentes? 2 years ago, Hace 2 años I was running for mayor corrí para el alcalde and debating with our current mayor y discutiendo con el alcalde de ahora in similar forums. Similar forums, And here I am 2 years later. en foros diferentes, y aquí estoy 2 años después. I currently serve on the American Recovery Plan Advisory Committee for the mayor. Ahora trabajo para el plan de recuperación para el alcalde. I have been on the chairman of his Economic Development and Infrastructure He sido parte de la silla de la economía y infraestructura, Advisory Committee. el comité de advice, Okay. comité consultivo, sorry. Okay. I am working on his long-term contract committee for the renewal of our wastewater treatment plant. Estoy trabajando con él en nuestro contrato de largo plazo de el renovo de las aguas negras. This is a 20-year, $200 million contract. Esto es un contrato de 20 años de $200 millones. And he recently appointed me Y recientemente me ha puesto to the Holyoke Economic Development Industrial Corporation. al Holyoke. Sorry, could you repeat that? Holyoke. Operación Industrial Económica de Holyoke. Yeah. I would hope that this proves my willingness to work with somebody that beat me pretty soundly. Espero que esto enseñe que puedo trabajar con gente que me gano contra mí. On these committees, En estos comités I've had the pleasure of working with a variety of people he tenido el placer de trabajar con una variedad de personas from every spectrum within the city, de cualquier espectro de la ciudad, listening to varied opinions escuchando opiniones variadas and coming to collective conclusions. y viniendo a conclusiones juntos, unidas. I really look forward to this kind of engagement again Estoy emocionado de trabajar de una manera parecida otra vez and hope to serve the city as a city councilor. y espero trabajar para la ciudad como un concejal de la ciudad. Thank you. Gracias. And so in the essence of time, entonces por el tiempo, we will not be asking any more questions. No vamos a hacer más preguntas. Vamos a culminar con una oración. We're going to end with a closing statement, which will also be translated, que también será traducido para cada candidato. Entonces vamos a comenzar con Mimi en su oración de cierre, creo que le llamé. No sé si está traducido bien. We're going to start with Mimi and her closing statement as to why the citizens of Holyoke should vote for you. Terminaremos con Mimi para que nos diga el por qué los ciudadanos de la ciudad de Holyoke deberían de votar por ella. Gracias. Thank you. 1 minuto. 1 minute. Hey, thank you for that. We live in interesting times, Vivimos en momentos interesantes. and interesting times can provide great opportunities. Tiempos interesantes nos pueden dar oportunidades grandiosas. Holyoke, I believe, is ideally situated, Holyoke está idealmente situado. despite our very real problems A that we pesar all de know nuestros about, problemas reales, to rebuild itself and be a winner in the years to come. para reconstruirse a sí mismo y ser un ganador en los años futuros. And I think a part of the work we need to do Parte del trabajo que necesitamos hacer is positioning ourselves to take advantage of the opportunities that will arise in the years to come. es posicionarnos de una forma que nos va a dar la ventaja en los años futuros. I have tremendous respect for everybody who has served in the city council. Tengo mucho respeto para todas las personas que han sido miembros del comité, It is a tremendously difficult job. ya que es un trabajo muy difícil de hacer. But I think it is time that the council
changed to reflect the new realities and to be able to move more nimbly than it has. Pero siento que es la hora de que el concilio cambie para que ilustre las realidades nuevas. You know, we have rules we need to change and we have work we need to do. Hay reglas que debemos cambiar y hay trabajo que tenemos que hacer. And I think I can help with it. I would be honored to be allowed to help with it, and I'm asking for your vote. Tendría el honor de ayudar a hacer estos cambios y así pido su voto. And that's a minute, right? Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Patricia? First of all, thank you very much for having this forum today. I think it's very enlightening for the people here today and listening at home. Primero que nada, gracias por tenernos aquí en este foro. Ha sido realmente iluminador para todas las personas viendo desde casa y los que están presentes. We didn't mention too much about state receivership No hemos hablado mucho sobre la administración estatal of our schools, de las escuelas. and hopefully the city can work together Espero que la ciudad pueda trabajar juntos with the state con el Estado to remove our schools from receivership. para terminar esta administración estatal. I would propose that the state temporarily Yo propondría que el Estado temporariamente give our schools the opportunity le dé la oportunidad a nuestras escuelas that we are able to run our schools locally de que podamos manejar nuestras escuelas localmente without state interference. sin la interferencia del Estado. I am humbled by the support and endorsements I have received Realmente me humildizo from por el Mayor Joshua apoyo Garcia, del alcalde García, former Mayor Elaine Pluta, de la alcalde anterior Elaine Pluta, Local 1693 of the Holyoke Firefighters Union, el sindicato de los bomberos de what is the number please? Holyoke Forward PAC, El grupo de Holyoke Forward Park, Local 409 Superior Officers Union, el sindicato de 409, Local 388 Patrolmen's Union, el sindicato de los policías and former columnist for the Republican newspaper Barbara Bernard. y también la columnista Barbara Bernard. I humbly ask for your vote Humildemente pido su voto November 7th, el 7 de noviembre and I am number 1 on the ballot. y Thank soy la you. número 1 en el voto. Thank you. Gracias. Gracias. Axel? Okay. So in my closing statement, Para mi frase de cierre, I'm running for city council because I would like to help with me postulo para concejal de la ciudad porque quiero ayudar public safety, con la seguridad pública, homelessness, con la indigencia, business development, el desarrollo de negocios and the support that it needs. y el apoyo que esto necesita. That's what's motivated me to run. Eso es lo que me motiva a postularme. Public safety, La seguridad pública, because I believe porque creo that in community policing, que cuando la comunidad está haciendo, ¿cómo se diría? Community policing. ¿Cómo? Vigilada. Cuando la comunidad está siendo vigilada por la policía. so when the community comes together Cuando la comunidad se une. with the first responders, in this case the police department, Cuando la comunidad se une con los policías. it's a better outcome. Es un mejor logro. Business development, El desarrollo de los negocios, because I'm also part business owner, porque también soy dueño de negocio 234 Lyman Street, en el 234 de la Lyman Street, Salon Iris. Salón Iris. I would ask for my vote November 7th. Pido su voto el 7 de noviembre. That's it. Eso es todo. Thank you, Axel. Gracias. Kevin? Thank you. There's a lot at stake Hay mucho que está a riesgo for the future of our city in this election. para el futuro de nuestra ciudad en esta elección. In a world of rapidly rising cost, En un mundo de costos que están siendo alzados rápidamente, we need to make sure Holyoke remains tenemos que asegurarnos que Holyoke continúe, an affordable place to live for our families. que siga siendo un sitio asequible para la vivienda de nuestras familias. We also need to make sure También tenemos que asegurarnos
our streets are safe and secure, que nuestras calles estén seguras, free from violent criminals who would do libre, us harm, libre de los violentos criminales que nos dañarían. which is just one of the reasons both police unions have endorsed my campaign. Es una de las razones por las cuales los sindicatos de las policías me apoyan. We need to restore local control of our schools Necesitamos restaurar el control local de nuestras escuelas so every child receives a quality education. para que todos los niños reciban una educación de calidad. And we need to make sure we keep improving our downtown Y también tenemos que mejorar ¿qué sería el downtown? El centro del pueblo, to attract new job para opportunities. atraer nuevas oportunidades de trabajo. I believe my years of trusted experience Siento que mis años de experiencia and my willingness to be a strong, independent voice y mi capacidad de ser una voz independiente y fuerte for the people uniquely positions me to represent the people of Holyoke on the city council. esto me pone a mí únicamente para representar a la gente de Holyoke en el concejal. And so I respectfully Así que respetuosamente and humbly ask y humildemente for their vote for Kevin Jourdain pido su voto para Kevin Jourdain as one of their choices for at-large city como councilor una de sus opciones para concejal principal on November el 7th. 7 de noviembre. Thank you for having this forum, Gracias por este foro. and my thanks to the voters for listening and voting. Gracias a los votantes por escuchar y por votar. Good evening. Buenas noches. Thank you. Gracias. Israel? First and foremost, Primero que nada, I would like to say thank you to all the voters that elected me the last election. quiero agradecer a los votantes que me eligieron en la última elección. Myself and a fellow councilor, Jose Maldonado Velez, are the first Latino elected officials at large in like over 20 years. Somos los primeros, tanto Israel, yo y José Maldonado, fuimos los primeros elegidos en 20 años para ser concejales generales. So thank you again for that. Así que muchas gracias por eso. I will not spit out a narrative. No voy a hablar una narrativa, I will keep it genuine, lo voy a hacer genuino and I'm going to tell you exactly why you should vote for y me. te voy a decir exactamente por qué debes votar por mí. I am a father. Soy padre, I am a coach. soy coach, I am Holyoke, soy Holyoke and I've grown up in the flats. y he crecido en el barrio Flats. I've run every neighborhood in this community. He crecido en todos los barrios de esta comunidad. I can go through any neighborhood and knock on any door and Puedo acercarme en cualquier puerta de cualquier barrio de esta ciudad and probably eat dinner with a family in all 7 wards. y sentarme a tener la cena con cualquier familia en todos los 7 barrios. I originally ran on public safety Originalmente me postulé para la seguridad pública because public safety is not for all of us in this community. porque la seguridad pública no es para todos en esta comunidad. And I want to ensure that public safety is for all of us in this Y quiero community. asegurarme que la seguridad pública sea para todos en esta I may comunidad. not have been endorsed by any of the public safety unions, Quizás no he sido apoyado por But I- los comités o por los sindicatos, but I have worked damn hard to ensure public safety in this community over the last 2 years. pero he trabajado súper duro, súper fuerte para esta comunidad en los últimos años. Please vote Rivera November 7th. Por favor, voten por Rivera el 7 de noviembre. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Howard? To the voters of Holyoke, to the citizens of Holyoke, A los votantes de Holyoke y sus ciudadanos, I humbly ask for your support les pido humildemente su apoyo to serve on the city council, para servir en el comité. because having been a member Al ser un miembro of the school committee del comité escolar and knowing how important y saber lo importante que es local control of our schools el control is, local de nuestras escuelas and that the parents of our students y que los padres de nuestros estudiantes have absolute input into what their children are learning. tengan la capacidad de dar su opinión de lo que sus hijos están aprendiendo. It is critical that they play Es también muy crítico an important role que ellos tengan un rol importante in the education of their en la children. educación de sus hijos. I believe that we should have increased Yo Public- creo que deberíamos haber incrementado public safety and security. la seguridad pública. My heart goes out for the tragedy that happened Envío mis condolencias por la tragedia que ocurrió several weeks ago, varias semanas atrás and I wish y desearía that the beautiful young woman que esta joven will recover, se recupere and I mourn for the loss of her child. y estoy en luto por la pérdida de su bebé.
I believe we have limited dollars to spend. Creo que tenemos dinero limitado para gastar. We should spend them wisely, Debemos de ser sabios al gastar este dinero. and I will strive to make that happen. Yo me aseguraré de que eso ocurra. And I also believe in fair and equitable También siento y creo en equitativo y justicia. tax relief for all. Los impuestos que sean equitativos y justos para todos. Vote Howard B. Graney, Por favor, vota por Howard B. Greene. number 9 on the ballot Número 9 en la votación on November 7th. el 7 de noviembre. And I promise Y le prometo you will not be disappointed que with no va a estar decepcionado my performance. con mi manera de hacer las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Tessa? I'm running for re-election because Estoy postulándome para la reelección porque I want to make sure that Holyoke City Hall works for everyone. quiero asegurarme que la alcaldía de Holyoke trabaje para todos. As a product of the Holyoke Public Schools, Como producto de las escuelas públicas de Holyoke, I know how important it is to support the educators sé lo importante que es apoyar a los educadores who are teaching our future leaders. que están enseñando a nuestros líderes del futuro. As city leaders, Como líderes de la ciudad, it is our responsibility to advocate for a plan es nuestra responsabilidad abogar por un plan that will actually allow us to finally get back local controls of our schools. que nos permitirá por fin obtener el control local de nuestras escuelas. As a former city employee, Como una anterior empleada de la ciudad, I know the importance of fostering and retaining talent conozco la importancia de cuidar y de retener el talento by increasing morale and ensuring proper pay. al incrementar la moral y también asegurarme de salarios justos. As the executive director of a small business program, Como la directora ejecutiva de un programa pequeño, I have helped launch dozens of businesses in Holyoke, he ayudado a lanzar bastantes negocios en Holyoke and I see how hard it can be, especially if you don't speak English as a first language. y veo lo difícil que es, especialmente cuando no hablas inglés como tu primer idioma. I spend most of my time in downtown Holyoke, La mayoría del tiempo la paso en el centro de la ciudad and I know that public safety is our priority. y sé que la seguridad pública es una prioridad. As a city councilor, I believe it's important Como concejal, creo que es importante to be out in our community ser parte de nuestra comunidad and not just taking votes at City Hall. y no solamente tomar los votos en la alcaldía. I am responsive, present, and accountable. Yo estoy presente, pueden contar conmigo y pueden también tenerme en como, ¿cómo se diría? Accountable. ¿Cómo? Me pueden hacer que yo responda por las cosas. I'd greatly appreciate your vote again on November 7th. Así que gratamente apreciaría su voto el 7 de noviembre. Gracias. Thank you. Gracias. José? Gracias, Nairobi. Quiero terminar hablando en mi primer idioma. I would like to end speaking in my native language. Primero, brindándole gracias a todos los organizadores. First of all, I'd like to thank all the coordinators. Foros como hoy es importante Today's forums are very important para que los residentes de nuestra ciudad so that the residents of our city tomen un voto educativo en el 7 de noviembre. are able to submit an educated vote on November 7. Me postulé para reelección este año I am running for re-election this year porque yo creo en un Holyoke que funcione para todos. because I believe in a Holyoke that works for everyone. Servicios como seguridad pública, Services like public safety, la educación, education, trabajos, work, viviendas, housing deben de funcionar para todos, no importa en qué parte de Holyoke must vivas. work equally for everyone regardless of where you live in Holyoke. Y eso necesita, y para que eso pase, And so, for that to happen, necesitamos un concejal que crea en la gente de nuestra ciudad. we need a counselor that believes in the people of the city, Y ese soy yo. and that would be me. Termino diciendo que voten por mí el 7 de noviembre, I end this by saying, please vote for me on November 7. pero quizás más importante But more importantly, es diciendo a la gente de la comunidad que se levanten. letting people know, hey, rise up. El Holyoke que necesita el esfuerzo de todos nosotros, We need everyone's effort, no solamente los que van a ser elegidos el 7 de noviembre. not only the leaders that will be selected on November 7th. Creo que todos podemos crear el Holyoke, el mejor Holyoke We de la can historia. all make the best Holyoke in history.
Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Michael? Okay, thank you. One of the biggest problem El problema principal facing this city que enfrentamos en esta ciudad is the opioid epidemic es la crisis con los opioides and all the associated crime that comes with it. y todo el crimen asociado que viene con esto. The people of Holyoke La gente de Holyoke have always been compassionate siempre han tenido compasión and shown great concern y se han preocupado for people suffering from addiction. por las personas que sufren de la adicción. We need to do more Necesitamos hacer más to stop enabling para que no sigamos apoyando o habilitando those who are unwilling a aquellos que no tienen la capacidad to take advantage of the dozens de tomar ventaja de las docenas of programs and organizations de programas y organizaciones that offer support que ofrecen apoyo and recovery. y recuperación. We need to enforce our ordinances, Debemos enforzar nuestras leyes locales, the laws of the Commonwealth, las leyes del estado de Massachusetts, and we need to confront the judges y debemos confrontar a los jueces that continuously allow que continuamente permiten repeated criminal offenders que estos ofensores criminales loose on the streets of our city. queden libres en las calles de nuestra ciudad. I will do that, Me encargaré de eso, and I respectfully ask for your vote on November 7th. así que respetuosamente pido su voto el 7 de noviembre. Thank you. So this concludes our forum tonight. Esto concluye nuestro foro de esta noche. Thank you for everyone that participated. We can applaud. Gracias por todos los que participaron. Podemos aplaudir.